Esta noche queremos abordar un tema que queremos con la ayuda de Dios desarrollarlo con cada uno de ustedes y precisamente el tema que queremos abordar gira en torno a los peligros de las comparaciones, los peligros, mis hermanos, que se dan cuando nosotros nos atrevemos a compararnos con otras personas. Cuando nosotros tenemos esa dificultad o podríamos decir esa falta de identidad. Porque cuando yo tengo problemas de personalidad o tengo problemas de identidad, entonces voy a tener la tendencia en algún momento y voy a cometer el error de quererme comparar con otras personas, de ver quizás mis debilidades, ¿verdad? De ver mis deficiencias, porque ese es el asunto. Cuando una persona tiene, porque pueden darse dos situaciones. Cuando una persona maneja una baja autoestima y quiere igualarse a otras personas que se encuentran al parecer de esa persona mejor que él o mejor que ella, o a la inversa, ¿verdad? Aquellas personas que se sienten superiores a otros. Pero en ese caso no habría tanta dificultad. Sin embargo, el problema sí sería el exceso de autoestima. Pero en especial, el peligro de las comparaciones surge precisamente cuando una persona tiene falta de identidad, falta de personalidad. Y por eso es que necesitamos abordar este tema, porque queremos no caer en esos peligros, no caer, mis hermanos amados, en esas dificultades. Por eso, por favor, acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo número 18. Y vamos a iniciar desde el versículo número 6 al versículo quizás 16 para poder tener por lo menos un panorama de lo que queremos tratar y precisamente la dificultad, la crisis que se está dando en estos pequeños textos. Lo tenemos, capítulo 18, primer libro de Samuel, verso 6 en adelante dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, escuche esto, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, dice, para recibir al rey Saúl. Sigue acá el texto diciendo, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y el verso 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Y David, ¿qué dice? A sus 10,000. Pero oiga el verso 8, impresionante. Y esta es la situación. Dice el verso 8, y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, escuche, aquí comienza el peligro, mis hermanos amados, de las comparaciones. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desviaba de en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Oiga, mis hermanos amados, porque el peligro de las comparaciones es que las comparaciones desatan celos. Las comparaciones, mis hermanos amados, producen envidias. Las comparaciones producen que en algún momento esa persona que de algún modo no logra quizás a su parecer estar a la altura de la otra persona, entonces esa persona buscará la forma de ver cómo hace caer a aquel que a su parecer está mejor que él o que ella. Por eso dice el verso que vamos a leer, dice en el verso 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared
Pero David, dice la palabra, lo evadió 2 veces. Es que Saúl ya estaba actuando con agresividad, con violencia, y esa misma envidia, esa misma situación, esos celos enfermizos que fueron despertados en Saúl, entonces lo impulsaron a actuar de una forma violenta para querer dañar la integridad física de David. ¿Y cuáles eran las causas? La envidia como resultado de querer igualar a una persona de la otra. Y sencillo, porque se decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Le aseguro de que si a Saúl le hubieran atribuido los 10,000, Saúl no hubiese tenido esa situación, porque entonces Saúl hubiera sacado pecho, ¿verdad? Entonces Saúl se hubiese sentido con la arrogancia, con la prepotencia, con el orgullo. Pero como no fue así, sino que a David le dieron los 10,000, por esa misma razón es que Saúl está actuando. Pero sigamos leyendo, sigamos avanzando un poco más para tener ese panorama ahí bien amplio. Del verso 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl, dice, lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Pero dice el verso 14 que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, dice que tenía temor de él, le tenía respeto, porque Saúl mismo podía constatar que alguien estaba con David. Pero aún dice el verso 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba, dice la palabra, delante de ellos. ¿Qué dice? Y entraba delante de ellos. Entonces, mis hermanos amados, es tan dañino, es tan devastador el poderse comparar con los demás. No es bueno cuando nosotros nos atrevemos a querernos igualar a otras personas. Usted nunca busque la forma de poderse poner en el pedestal en donde se encuentra otra persona. Porque si hay algo que necesitamos nosotros entender es que cada uno de nosotros somos tan diferentes. Cada uno de nosotros estamos viviendo realidades distintas. Aquí nos encontramos en este recinto, un grupo de personas que cada uno de nosotros estamos viviendo realidades diferentes, realidades distintas. Personas que estamos y hemos sido formadas también bajo situaciones socioeconómicas también diferentes. Aquí estamos hablando de personas que venimos de familias distintas. Por esa razón es que no podemos compararnos o igualarnos a alguien. No cometamos ese error, mis hermanos amados, porque las comparaciones son tan dañinas, son tan devastadoras a la vida de los demás o a la vida de aquella persona con la que quieren comparar con alguien. Usted como padre de familia nunca le diga a sus hijos, es que mira, el hijo de fulanito o la hija de fulanita, aprende de él o aprende de ella. No cometamos esos errores de querer comparar a nuestros hijos con los hijos de los vecinos o con los hijos de los hermanos. No cometamos esos errores, porque nuestros hijos, por ejemplo mis hijas, son diferentes a otras señoritas. Son tan diferentes. Ellas están creciendo en una cultura, en un ambiente totalmente diferente al de otras personas. Por ejemplo, yo no puedo venir a comparar la realidad de mis hijas con la realidad, por ejemplo, de ingenieros, de médicos, de gente profesional, o que se puede encontrar en otra altura en la que yo no me encuentro. Yo no puedo venir y comparar y querer poner a la altura a mis hijas, porque eso es tan dañino.
Eso hace tanto daño. De la misma manera, nunca compare el hogar, el matrimonio de una persona con el matrimonio de otra persona. Porque cada hogar, cada matrimonio es tan diferente. Es tan distinto. Nunca trate de comparar el esposo de fulanito con la esposa de sutanita, porque fulanito y sutanito son tan diferentes. Nunca comparemos, mis hermanos amados, la realidad de una persona con la otra, porque las comparaciones son tan dañinas, son tan nocivas, o aún mismo nosotros. Yo he escuchado, a veces hay personas que me abordan y me dicen, es que usted porque la verdad es que no creo de algún modo que estemos, claro, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos, pero a veces hay personas que en algún momento quieren quizás comparar la realidad de ellos con la realidad nuestra. Y al ver quizás, y yo no lo veo así porque yo no me veo en una posición alta, yo no me veo en una posición grande. Lo que sí sé y tengo muy claro es que cuento con la bendición de Dios, cuento con el favor de Dios, cuento con el auxilio de Dios. Pero hay personas que dicen, es que a usted le va bien, es que usted lo que ha logrado, es que lo que usted ha obtenido, todo lo que usted ha logrado avanzar en esta vida. Y hay personas que cuando quieren ponerse quizás a la par nuestra, se sienten quizás frustradas, deprimidas. Y eso es lo que causa las comparaciones. Las comparaciones no son buenas, porque cada uno de nosotros estamos viviendo, mis hermanos amados, realidades distintas, realidades diferentes. Cada uno de nosotros estamos viviendo bajo escenarios completamente diferentes al de los demás. Por eso, usted, hermanito que me escucha, aprenda a vivir su vida. Hemos comunicado en otras oportunidades acerca de la importancia de que podamos ser nosotros auténticos. La importancia de que podamos ser nosotros mismos. Que nunca busquemos el poder ser igual a otros. No. Nunca, mis hermanos amados, busquemos la forma de ser igual a otros, de querernos igualar o a querernos asemejar a otras personas, porque esa persona tiene su propia identidad. Esa persona tiene su propia personalidad, tiene su propia imagen, y usted es totalmente diferente al de las otras personas que le rodean. Cuando hemos comunicado acerca de la autenticidad, hemos hablado, mis hermanos, y hemos comunicado la importancia de poder ser auténticos y que nunca busquemos nosotros ser la copia barata de alguien más. Nunca busquemos ser la copia barata de nadie más. Seamos nosotros mismos. Porque el asunto es que en el esfuerzo, en el camino, mis hermanos amados, y en todo el trabajo que una persona puede hacer para esforzarse por llegar a ser como determinada persona, se va a dar cuenta de que por más que se esfuerza, por más que lucha, por más que trata, jamás va a poder llegar a ser como esa persona. Por más que se pueda, jamás una réplica puede cambiar o puede sustituir a algo original. Nunca una réplica puede venir, mis hermanos amados, a sustituir a lo original, a lo verdadero. La réplica siempre se constituirá como una réplica, como una copia, pero nunca podrá superar a lo original. No sé si estamos entendiendo la palabra. Y por eso es que Saúl se está molestando. Saúl se enoja, a Saúl le entran celos, a Saúl le entran envidias como resultado de que las muchachas, sin malicia, ellas
En un son de victoria salieron cantando y danzando y exaltando el nombre de Dios, diciendo Saúl mató a sus miles y no, al revés, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Cuando Saúl escucha aquello, ay, hermano, ¿para qué? Por eso nunca, mi hermano amado, compare su vida con la de los demás. Nunca compare la bendición, la situación económica que usted tiene en su hogar con la bendición que otras personas tengan en su hogar. Nunca compare la realidad económica que usted vive en su casa con la realidad económica que pueda tener otra familia. Porque somos tan diferentes, somos tan distintos. Porque cuando nosotros buscamos y tratamos de compararnos, entonces las comparaciones nos conllevan a nosotros a querer tener, a querer poseer de cualquier modo lo que otros tienen. No, mis hermanos, usted no necesita tener lo que otras personas tienen. Usted sea original. Usted busque tener lo suyo, lo propio. Usted no ande que si de repente fulanito adquirió determinado bien, determinado objeto, no vaya usted con el fin, con el afán de querer competir, para quererse comparar e igualar con esa persona, querer buscar el poder obtener aquello que aquella persona tiene. No, mis hermanos, no caigamos en ese problema, no caigamos en esa situación. Seamos auténticos. Aprendamos a ser nosotros mismos. Nunca compitamos con nadie. Y por supuesto, no permitamos que las comparaciones puedan despertar en nosotros envidias. Que las comparaciones en nosotros puedan despertar competencias o rivalidades contra otras personas. Eso es lo que podemos ver en diferentes escenarios. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el ambiente futbolístico, hace poco estuvimos, el domingo creo que estuvimos hablando de lo que es las carreras, ¿verdad? Y pensando, ¿verdad? Por ejemplo, en estos tiempos, aunque ya están casi para terminar sus carreras, pero hay dos futbolistas que han sobresalido, Messi y Cristiano Ronaldo. Y tratan de compararlos, y tratan de igualarlos. Y tratan de ponerlos en el pedestal a ambos, cuando los dos son totalmente diferentes, cuando los dos son totalmente distintos. Y los dos han sido exitosos en sus carreras, los dos han obtenido títulos, los dos han superado récords de otros. Los dos han logrado obtener premios. El problema es cuando se comparan, porque definitivamente si pensemos, si ponemos a Lolito y a Eduardito, son hermanos ambos, pero las destrezas, las virtudes, las cualidades que tiene Lolito son totalmente diferentes a las de Eduardito. Los dos han sido exitosos en sus campos, en sus ramas, pero no podemos igualarlos o compararlos. Porque es probable de que en algunas áreas tú puedas sobresalir y es probable de que en otras, Eduardito, destaque más que las tuyas. Por esa razón, mis hermanos amados, las comparaciones no son buenas. Porque quizás yo voy a tener debilidades en un área, pero voy a tener fortalezas en otra. Y quizás la otra persona va a tener sus debilidades en las áreas donde yo destaco, pero va a tener quizás fortalezas en donde yo no soy bueno. Por eso las comparaciones son tan dañinas, son tan nocivas, y por esa razón tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Allá en Gálatas, capítulo número 6, verso 4, si podemos ponerlo en la NBI, por favor. Toda persona, mis hermanos amados, que trata la forma de compararse con otros, como ya lo hemos mencionado, esa persona tiene problemas de identidad. Esa persona tiene problemas en su personalidad, porque no sabe quién es,
porque no sabe y no logra estandarizar sus virtudes, sino que sencillamente ve las virtudes, ve las cualidades de los otros, pero a sí misma esa persona de alguna manera se está desestimando. Esa persona de alguna manera a sí misma se está minimizando. Pero acá dice, vea, cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo que presumir, escuche esto, que no se compare con nadie. Si usted, mi hermano amado, de alguna manera es destacado, es sobresaliente, usted tiene sus cualidades, ¿verdad? Que lo hacen, porque eso es lo interesante de la vida. Esas virtudes, esas cualidades que nosotros poseemos son las que nos hacen ser diferentes a los demás. Por eso usted debe de buscar, usted debe de identificar cuáles son sus virtudes, cuáles son sus cualidades. Como dice acá, dice, y entonces tendremos, dice, así que cada uno... No, borgamos la NBI, por favor. Cada cual dice examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, oiga, si usted tiene algo de qué presumir, dice el apóstol Pablo, que no se compare con nadie. Es decir, si usted de alguna manera siente de que destaca en algo, sobresale en algo, es que yo soy mejor que aquel. Es que a mí nadie me va a superar. Ese es exceso de orgullo, ese es exceso de autoestima. Hay que tener cuidado con eso. Nunca nos comparemos con, es que lo que pasa es que lo que yo sé hacer, nadie ni a los talones me logran llegar. Hay gente que al ver que otras personas realizan algunas actividades, por ejemplo, en el caso de las hermanitas, ¿verdad? Yo he escuchado en algunas ocasiones, claro, no acá, pero he escuchado en algunas reuniones en donde de repente se ha elaborado algo y alguien dice, mire qué rico, qué delicioso le quedó, ¿quién cocinó? Y de repente dicen, la persona tal. Pero de repente hay alguien que por ahí también sabe cocinar y dice, está rico, pero si yo lo hubiera hecho, hubiera quedado aún mejor todavía. Porque ese es el problema, mis hermanos. Cuando nosotros, tal como dice acá, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Es decir, si a usted algo le queda rico, pues gloria a Dios. Pero no desestime lo que otros hacen bueno también. Nunca usted trate de minimizar a otras personas en lo que realizan. Porque quizás usted hace un trabajo excelente. Quizás usted lleva a cabo algo que puede ser impresionante para cualquier persona. Pero también hay otras personas que tienen sus propias virtudes también. Por esa razón es que necesitamos nosotros tener este cuidado que el apóstol Pablo nos está transmitiendo a través de este texto. Porque nosotros debemos de saber que si hay algo bueno en nosotros, si hay algo de valor, si hay algo por lo que nosotros sobresalimos, por lo que nosotros destacamos en esta vida, que sea para darle la gloria a Dios, pero no sea para ver de menos a los demás. Que no sea para que nosotros podamos, mis hermanos amados, menospreciar a aquellos que probablemente hacen lo mismo que nosotros, pero que los veamos con menosprecio. Esa no debe de ser la actitud. Y claro, cuando usted vea, mi hermano amado, y comparto esta palabra, porque el objetivo de evitar las comparaciones es que usted pueda descubrir sus propias fortalezas, usted pueda descubrir sus propias virtudes, porque cuando usted descubre lo que hay en usted, entonces usted no va a tener necesidad de quererse comparar con nadie más. Por eso hace un momento decíamos, usted, esposita, vea las virtudes, vea lo bueno que tiene su esposo, para no andarlo comparando con el esposo de la hermana, con el esposo de sutana, ¿verdad? Usted vea las virtudes que tiene su esposo.
para que no lo compare con otros. Y usted, esposito, vea las virtudes de su esposa, para que no diga, es que mira la esposa de fulano, o mira la esposa de sutano. No, no cometamos esos errores. No caigamos en esas situaciones, ¿verdad? O bien, como mencionaba hace un momento, en el caso de los hijos, porque es tan dañino cuando un padre de familia le dice, es que mira los hijos de fulana, es que mira los hijos de... Es tan dañino eso. Hace tanto daño emocional a la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros tratamos de compararlos, es que mira, aprende, y peor si se lo dice delante de esas personas. Por eso esta palabra, mis hermanos, es aparte de que nos ayuda a nosotros a trabajar en nuestra autoestima, también nos ayuda para no poder cometer esos errores. Por eso el tema es el peligro de las comparaciones, ¿verdad? Vayamos allá rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 21, perdón, y versículo 20. Capítulo 21, versículo 20 al versículo 22. Si hay algo que debemos nosotros de tener bien claro y debemos de tener bien presente, mis hermanos amados, es que Dios nos creó tal y como nosotros somos. Dios nos creó así como ustedes. Sí, nos creó con una identidad propia. ¿Sabía usted que no existe ni existirá ningún otro molde como el suyo? ¿Sabía usted, por ejemplo, en el campo industrial, se elabora un molde para hacer miles de productos con las mismas características, con las mismas dimensiones, para que tengan todo en común? Pero Dios a nosotros nos hizo con un molde único, con un molde auténtico. Para no ir lejos, por ejemplo, nuestra huella digital, ¿verdad? Es tan única. A mí me gustan esos bancos del sistema que es con huella, porque la firma cualquiera se la puede. Hay algunas firmas que son tan fáciles, ¿verdad? De hacer, de chafiar. Es fácil de poder imitar una firma, pero la huella es única. Es un registro propio que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Nuestro timbre de voz, ¿verdad? Aunque en algún momento parecieran similares algunos timbres. Yo tengo a veces la dificultad cuando hablo con mis hijas por teléfono. En algunas oportunidades me pasa que no sé con quién estoy hablando. En algunas oportunidades me pasa, no en todas, pero hay algunas expresiones que yo sé cómo habla la mayor, ¿verdad? Yo sé cómo habla la menor. Pero en algunas oportunidades, cuando ellas no tienen esa característica que las puede diferenciar, a veces me confundo. Y te ha pasado a ti, ¿verdad? Me dice mi hermano, mira, a veces yo me confundo cuando estoy hablando con tus hijas, me dice, por supuesto, cuando es por teléfono. Y les ha pasado a algunas personas también. Pero obviamente eso es cuando están llamando a la casa. Si les llaman a su teléfono personal, es obvio, ¿verdad? Van a saber con quién están hablando. Pero llame a la casa, haga la prueba. Capaz que le saluda, hermano, aló, esa voz. Y de repente no era la con quien quería hablar, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado nuestra propia identidad, mis hermanos amados. Dios nos creó tal y como nosotros somos. Fuimos creados de una forma única,
irreemplazable. Por eso nadie puede sustituir a nadie. Nadie puede igualarse o asemejarse a otra persona de ningún modo. Dios nos hizo tan auténticos, tan originales, que por esa razón es que nosotros debemos de alguna manera desarrollar y trabajar fuertemente nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos? Porque cuando yo logro, mis hermanos amados, identificar quién soy, yo no voy a tener necesidad de andarme comparando o de andar compitiendo con nadie más. No voy a tener problemas de competir con nadie, porque yo sé perfectamente quién soy. Acá en el capítulo 21 del Evangelio de Juan se está dando una situación. Aquí se nos habla acerca de Pedrito y de Juan. Escuche esto. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Quién es ese discípulo? ¿Quién es ese discípulo? Es Juan. Es Juan, dice, a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? Es decir, Juan fue el que le preguntó a Jesús quién era el que le iba de entregar. Verso 21 dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Como quien dice: Señor, ¿y este qué está haciendo aquí? Señor, ¿y este qué? Como una cuestión de que, bueno, no me cae muy bien, ¿y este por qué? ¿Quién lo invitó, verdad? ¿Por qué se encuentra en este lugar? Y la respuesta de Jesús es impresionante, porque le dice, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como quien diría el buen guatemalteco, ¿verdad? ¿Cómo diría usted? Ahora se hace la carita, yo no fui, ¿verdad? Pero por ahí usted lo dice. ¿Y a ti, a vos qué te importa? Es que, ¿y qué a ti? Le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Como quien dice, ¿y qué te importa a vos? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Tú sígueme, le dice el Señor a Pedro. Porque, mis hermanos amados, a veces la situación, ¿verdad?, de las comparaciones nos hace en algún momento quizás competir contra otros. Y en el asunto de querer competir contra otros, a veces no quisiéramos que otros estén donde nosotros estemos. La misma envidia hace de que al ver que determinada persona se encuentra también en el ambiente donde yo estoy, yo digo, pero ¿por qué se les ocurrió llamarlo? ¿O por qué está? ¿Qué hace aquí el fulano, verdad? O como dirían en algunas reuniones, aguas, cayó mosca en la sopa, ¿verdad? Cayó pelo en la sopa. Qué feo cuando alguien por ahí se está asomando y que no sea tan agradable su presencia. No porque la persona sea una mala persona, sino sencillamente porque como hay competitividad con esa persona, entonces nosotros no la deseamos cerca de nosotros. Porque esa persona de alguna manera quizás la podemos ver superior. O en algún momento no queremos que esa persona pueda destacar más que nosotros, porque quizás la presencia de esa persona nosotros podríamos sentir como que nos opacara. Pero eso sucede, valga la redundancia, pero eso sucede, mis hermanos amados, cuando tenemos problemas de identidad. Cuando yo tengo problemas de identidad, voy a sentir que las personas que están a mi alrededor me opacan. Voy a sentir que las personas que están a mi alrededor me minimizan, pero no porque las personas lo hagan, sino yo me voy a sentir así. Yo voy a sentir como que esas personas me ahogan, me asfixian, como que esas personas me empañan y como que yo fuera un cero a la izquierda. Pero esa es la forma como yo me voy a sentir cuando tengo problemas de identidad. Cuando yo veo a esas personas quizás superiores a mí,
Por eso, mis hermanos amados, yo espero en lo que quepa, ¿verdad?, estarme dando a conocer, porque estamos hablando acerca de el peligro de las comparaciones, lo dañino que son las comparaciones. No tenemos por qué compararnos o igualarnos a nadie. Sea usted auténtico, y usted desarrolle su propia imagen, su propia personalidad, su propia identidad. Nunca compita con nadie, nunca busque la forma de igualarse a nadie más. Aprendamos a ser nosotros mismos, porque van a haber personas que definitivamente van a destacar en sus áreas, tal como ya lo mencionamos, porque todos somos tan diferentes, todos tenemos capacidades en diferentes áreas para poder sobresalir, pero el hecho de que una persona sobresalga en determinadas áreas no quiere decir de que yo sea una persona fracasada, porque una persona puede ser exitosa en una rama, pero yo puedo ser exitoso en otra rama. Quizás en el campo donde esa persona es exitosa, yo no voy a ser funcional. Probablemente yo no nací para eso, ¿verdad? Pero sí, por eso yo debo de descubrir ¿para qué soy bueno, verdad? Yo debo de descubrir mis propias virtudes, mi propio potencial. Porque cuando yo descubro para qué soy bueno, entonces no voy a tener necesidad de competir con nadie. Por eso Saúl se enojó. Y por eso yo puedo ver, mis hermanos amados, la autenticidad en David. ¿Sabe por qué? Porque aún cuando David se iba a enfrentar con Goliat, ¿sabe qué quisieron hacer con David? A David le quisieron poner la propia armadura de Saúl, le iban a dar el escudo y le dieron la espada de Saúl. David desde el momento marcó pauta y dijo: yo jamás he utilizado esto, porque yo nunca he ido a la guerra. Mi campo de batalla ha sido la montaña. Y la verdad es que no necesito de esto, pero trataron de persuadir a David para que se pusiera la armadura de Saúl. Y es que ese es el asunto. Yo no puedo utilizar las muletas de nadie. Hay quienes vienen, ¿verdad? Y por eso es de que de repente vemos que algunas personas comienzan a utilizar las muletas de otras personas, expresiones, gestos, palabras, tantas cosas que en algún momento se pueden ir jalando, pero esas son copias. Nosotros busquemos la forma de ser auténticos, de ser nosotros mismos, de ser originales. Entonces a David le quisieron poner la armadura de Saúl. Y cuando David se la puso, se sintió incómodo. No se sentía bien con eso, porque eso no era suyo, no le pertenecía, no era de su talla. Es como eso que ha salido acerca de José, ¿verdad? Los hermanos de José dice que se pelearon tanto por la túnica de José, que cuando la tuvieron no era de la talla de ninguno de ellos. Ese es el problema. Cuando nosotros, mis hermanos amados, estamos buscando la forma de competir con alguien más y queremos utilizar lo de otras personas, no podemos, mis hermanos, porque no nos va a quedar, no nos va a tallar nada bien. Entonces David se despojó de aquello. Y David fue a la guerra, fue a enfrentarse con el filisteo, con lo de él, con lo propio. Él no iba a utilizar las muletas, no iba a utilizar la armadura y no iba a utilizar nada que no fuera de él. Él fue con lo que él sabía hacer. Por eso seamos auténticos. Seamos nosotros mismos, utilicemos lo nuestro, pero nunca usemos lo de otras personas, nunca nos comparemos con nadie más. En 2 de Corintios, capítulo número 12 y versículo número 7, capítulo 12, verso 7, porque dentro de lo que estamos hablando, mis hermanos amados, vamos a leer hasta el versículo número 10. Dentro de lo que estamos hablando y dentro de lo que estamos tratando, las comparaciones son producto de que muchas veces nosotros nos sentimos vulnerables. Las comparaciones son producto de que muchas veces nosotros nos sentimos débiles o nos sentimos inferiores a las personas que nos rodean. ¿Sí?
Esa es la situación, que nosotros en el intento de querer ser como los demás, entonces buscamos la forma de querer igualarnos. Pero la Escritura nos enseña acá un principio bien impresionante. Escuche esto. Bueno, vamos a ver acá. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo número 7. Escuche, dice, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vayamos. Es segunda de Corintios, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando Pablo, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces Pablo dice, le he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué dice la Biblia? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y todavía dice el versículo número 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Por eso, mis hermanos amados, no importa lo débil o lo vulnerable que usted pueda sentirse, usted y yo no tenemos necesidad de competir con nadie más, porque la palabra dice que aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestras incapacidades, aún en medio de nuestras limitaciones, Dios puede glorificar su nombre. Por eso usted, mi hermano amado, que quizás se siente menos que otros, porque repito, eso de sentirnos menos que otros es falta de identidad. Es falta de identidad. Pero si ese fuese el caso, de que hubiese alguien que tenga problema de identidad y se sienta menos que otros, la palabra dice que en su debilidad el poder de Dios se puede perfeccionar. Dios puede glorificarse a través de su debilidad, a través de su impotencia, a través de lo que usted siente que no es capaz. Y claro, el que usted se sienta, si hubiese alguien, ya sea de los presentes, de los que estén en casita, que se sienta menos que otros, que se sienta de alguna manera imposibilitado, déjeme decirle, usted no es el único que se ha sentido así. Usted no es el único que se ha sentido menos que otros. Usted no es el único o la única que se ha sentido el menos o la menos indicada para determinada situación. Hubieron grandes hombres en la Biblia que se sintieron incapacitados, incapaces de llevar a cabo determinadas comisiones que Dios les delegó. Moisés fue uno de ellos que le dijo, ay Señor, manda por el que debes de mandar. Creo que es Éxodo capítulo 4 verso 10. Moisés se siente impotente, Moisés se siente débil, Moisés, mis hermanos amados, se siente débil, se siente vulnerable y no se siente capaz. Escuche, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. ¿Cuánta gente se puede sentir así? Aún cuánta gente dice, es que tan torpe que soy, perdónenles expresiones, pero hay gente que así se siente, es que tan inútil que soy. Hay gente que así se expresa de sí misma, porque tienen baja autoestima. Y por esa misma baja autoestima,
tratan de compararse con otros y al ver el estándar que tienen otras personas, se sienten inferiores, se sienten menos. Y por eso manejan esa baja autoestima. Pero aún, tal como lo estamos viendo, el apóstol Pablo dice: diga el débil, fuerte soy. Porque en medio de nuestra debilidad, Dios quiere glorificar su nombre. Dios se glorificó en la vida de Moisés. Dios se glorificó también en la vida de Jeremías, porque Jeremías se sintió un niño. Jeremías se sintió como que no era capaz. Y el Señor le dice: no digas soy un niño, porque yo te mandaré a naciones. Porque yo, dice ahí en Jeremías capítulo número 1, pondré la palabra en tu boca y edificarás y construirás y también vas a destruir. Oiga, dice, y yo dije: ay, ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. De la misma manera como lo está diciendo Moisés, lo está manifestando Jeremías. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Dice: y dirás todo lo que te mande. Dios le dio una orden, comisionó a Jeremías, a pesar de que él se sentía incapaz, a pesar de que él se sentía débil, a pesar de que él se sentía que no podía. Por eso, mis hermanos amados, aún en su debilidad, en mi debilidad, Dios puede glorificar su nombre. Pero dentro de todo esto, aprendamos, mis hermanos amados, a no compararnos, a no igualarnos, a no competir con nadie. Porque el tema de las comparaciones es realmente tan dañino, es tan peligroso. Y por eso cuando nosotros nos sintamos menos que otros, no busquemos la forma de querernos superar y querer ser igual a. Porque jamás, si nosotros lo intentamos, jamás, por más que lo intentemos, por más que nos desgastemos, por más que busquemos la forma de ser igual a, no lo vamos a lograr. Lo que vamos a lograr es caer en un estado de depresión, en un estado de frustración, porque nos vamos a dar cuenta de que cada intento que hacemos va a ser un intento fallido. Va a ser un intento donde nosotros vamos a fracasar. Por eso el proverbista, y quizás para ir concluyendo la palabra, el proverbista decía en el libro de Proverbios capítulo 23 y versículo número 7, el proverbista, hablando acerca de la importancia de cuáles deben de ser los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos, porque dice la escritura ahí: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, de la manera como usted piense de sí mismo, esa será nuestra realidad. Si yo no sé, y por eso lo hemos comunicado en otros mensajes, yo no sé qué es lo que usted ve cuando se ve al espejo, ¿verdad? Ay, hermano, solo de ver esa hermosura, solo de ver esa creación tan perfecta. Qué bueno que tenga esa buena autoestima, pero qué triste es, qué desgracia. Hay gente, mis hermanos, que cuando se ve en el espejo, sienten como que el espejo se empañara, ¿verdad? De veras, hay gente que tiene tan mala autoestima que se ve en el espejo y de veras se ven por los suelos. Pero acá el proverbista dice: porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, lo que usted piense de sí mismo determinará quién sea usted. Si usted tiene problemas de identidad, siempre va a decir: es que yo no sirvo para nada, es que las personas que están a mi alrededor son mejores que yo nunca voy a progresar, yo nunca me voy a superar, yo siempre voy a estar como... Y hay gente que así va a pensar, porque tal es su pensamiento, tal será la realidad de esa persona. Por eso debemos de aprender y debemos nosotros de alguna manera a disciplinar nuestra forma de pensar. Por eso usted aprenda a pensar
de sí mismo de una forma buena y saludable, pero no tampoco de ningún modo pensemos de una forma a los extremos de, es que cuidadito conmigo. Es que como yo no hay otro, ¿verdad? No, hay que tener cuidado también, porque no debemos de irnos de un extremo al otro, ¿verdad? Sino que debemos de tener un balance, debemos de tener un equilibrio. Pero mis hermanos amados, estamos o hemos comunicado esta palabra, porque el propósito de esta palabra es poder evitar el podernos comparar. Y usted, hermanito, usted, hermanita, jóvenes, señoritas, hermanos, esposos y esposas, nunca permita a usted que vengan a compararle con nadie más. No lo permita. Porque a partir del momento en que usted permite que alguien trate de igualarlo, que alguien trate de compararlo con alguien más, a partir de ese momento le están robando a usted su identidad. Usted debe saber quién es. Usted debe saber que usted es diferente a las personas que le rodean. Yo soy tan diferente, yo entiendo y he descubierto que mi ministerio es totalmente diferente al ministerio de otras personas. Por eso yo como pastor no tengo necesidad de competir con nadie más. Si en algún momento me dicen, pastor, mire a tal siervo, viera cómo Dios lo usa, gloria a Dios. Yo no tengo problemas con eso. Porque yo sé que también el Señor de una forma totalmente diferente a como usa a otros siervos, usa a su servidor. Y no tengo problemas y no me afecta cuando alguien me dice, viera pastor, la iglesia que tiene tal persona. Yo digo, estamos hablando de ambientes totalmente diferentes, de realidades completamente distintas. Yo sé qué es lo que tengo, sé lo que Dios me ha dado, sé quién soy. Y por eso no me va a afectar cuando alguien trate de presentarme la imagen de alguien más. Porque yo sé, como dice aquel canto, ¿verdad? Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado. Así es, porque soy amado. Bueno, ahí dice, he sido perdonado, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos, mis hermanos, quiénes somos en Cristo, no vamos a tener ningún problema de andarnos comparando o de andarnos igualando con nadie más. Así que Dios nos ayude. Si usted tiene problemas en su autoestima, trabaje esa área de su vida. Usted se siente con una autoestima demasiado baja, trabaje esa área de su vida. Pídale al Señor que le ayude para poder fortalecer esas debilidades. Oremos en esta noche y le damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, nuestro buen Dios, porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas. Siempre tienes una palabra que comunicarnos. Siempre, Señor amado, tu Espíritu Santo viene a edificar nuestras vidas, a edificar nuestros corazones. Si en nuestros medios o de los que nos escuchan en casa hubiese alguien que tenga problemas de identidad, Señor, trabaja en su corazón, trabaja en su interior, trabaja en la vida de aquella persona que tenga problemas, que tenga dificultades consigo misma. Ayúdanos a no competir con nadie. Ayúdanos a no compararnos con nadie, a no igualarnos con nadie, porque somos tan diferentes los unos de los otros. Somos tan distintos, Señor amado, y por eso te pedimos que nos ayudes, que trabajes en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra personalidad, en nuestra identidad, que nosotros mismos podamos conocer quiénes somos en ti. ¿Qué es lo que tú has hecho en cada uno de nosotros? El lugar, la posición, las virtudes, Señor amado, los valores, las riquezas y todo lo que tú has depositado en nosotros que es tan único, que es tan nuestro. Ayúdanos a poderlo identificar para que no tengamos la dificultad de andarnos comparando con nadie más. Prospera tu palabra en el corazón de cada uno de los oyentes. Es lo que te pedimos en esta noche, con todo nuestro corazón, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien sea toda la gloria por los siglos y para siempre, Señor. Amén y amén.